Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia. Me preocupa cómo duerme mi hijo, me preocupa cómo duerme mi hija y en mayor o menor medida eso puede impactar en mi propia calidad de sueño. Hoy día estamos con Pamela Labatut, psicóloga clínica, psicoterapeuta, especialista en sueño materno-infantil, especialista en duelo gestacional y perinatal. Y en base a eso poder irle ofreciendo sueño a libre demanda, alimentación a libre demanda, entendiendo cuándo de día, cuándo de noche, haciendo grandes diferencias entre el día, ruido, luz, noche, oscuridad, silencio. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Eduardo Vázquez Aldía, médico neurólogo y especialista en medicina del sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia, donde a través de información basada en evidencia científica y experiencias personales buscamos unir caminos para una mejor calidad de vida. Es importante para mí recalcar que este podcast es una actividad independiente de mi labor clínica y docente y es parte de mi esfuerzo personal por generar contenido de buena calidad sobre medicina del sueño y autocuidado. Hoy día estamos con Pamela Labatut, psicóloga clínica, psicoterapeuta, especialista en sueño materno-infantil, especialista en duelo gestacional y perinatal. Hola Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, hace tiempo que te sigo en redes sociales por problemas que tuvimos de sueño con mi hijo, así que hace rato estaba viendo tu contenido en redes sociales, me interesa harto poder hablar contigo porque si bien he hablado con otras neurólogas infantiles, por ejemplo, en el podcast, de repente la visión es distinta, quizás un poco más clínica, de repente más seca o más lejana en algunos aspectos, y siento que desde la psicología, la psicoterapia, el enfoque es distinto y de repente quizás estoy equivocado, pero puede ser quizás hasta incluso más empático con la forma en que se experimentan los problemas en sueño, ¿ya? Como primera cosa, siempre me interesa preguntar a todos los que invito es cómo llegar a este camino, cómo elegir la psicología, cómo avanzar hacia la medicina del sueño, hacia el trabajo en duelo perinatal, porque no es un camino que uno vea en la mayoría de los psicólogos. Entonces, ¿cómo llegaste a ese punto? La verdad es que sueño y duelo llegaron a mí. ¿Ya? Más que yo los haya buscado, siento que llegaron. En el caso de sueño fue, digamos, algo así como amor a primera vista. ¿Ya? Empecé a trabajar con mamás por el año 2010, 2011 y empezaba a escuchar mucho esta queja, ¿sí? De que sus hijos despertaban mucho de noche, que no sabían bien qué hacer. Yo en ese momento ya era terapeuta floral, entonces empecé a experimentar primeramente con la terapia floral y ver un poco qué es lo que pasaba. Veía avances, pero entendía también que había algo más ahí y quise meterme en el tema, quise sumergirme un poco como en lo que estaba en relación a la evidencia científica del sueño, Claro. ¿sí? Del sueño infantil. Y la verdad es que habían como dos polos. O aplicabas el método Estivil, los dejabas llorar, con todas las consecuencias a nivel psicoemocional que eso conlleva, o esperabas básicamente y todo es madurativo, Claro, ¿sí? como esperar que el neurodesarrollo se llevara a cabo y apretar los dientes y esperar. Exacto, y por mientras las mamás podían tener depresión postparto o podían tener un grado de estrés y de agotamiento crónico que impactaba igualmente en el vínculo. Claro. Entonces, ahí fue donde yo empecé a investigar como una línea más media y empecé a formarme al principio de manera bastante informal, autodidacta, hasta ya empezar a hacer cursos y especializaciones y me fui enamorando del sueño. Claro. Y actualmente tú ves niños, ves adolescentes, ves al grupo familiar completo. ¿Cómo es el enfoque normalmente? Me gusta mucho ver al grupo familiar completo. Para mí es Mm. imposible separar, por ejemplo, a la diada, ¿sí? Independiente de que el niño tenga un mes o tenga 6 años o 9 años, igualmente muchas veces el motivo de consulta viene más de la mamá o el papá Claro. diciendo, me preocupa cómo duerme mi hijo, me preocupa cómo duerme mi hija y en mayor o menor medida eso puede impactar en mi propia calidad de sueño. Entonces hay que abordar a las dos personas o a todo el núcleo familiar. Claro, igual cuando uno se ve en este problema, como que se siente medio perdido, como que en hartas Mm. cosas en la medicina nos pasa esto, como que no sé con quién consultar y lo primero que hago es busco en Google y empiezo a tener más, como que veo de repente ejemplos de crianzas perfectas, veo, no, yo hice con esto y mi hijo duerme perfecto, como una,
como unos puros seres de luz en internet que te dicen que todos los niños son perfectos, duermen excelente, y uno empieza a reflejarse en eso y dice, chuta, quizás algo le pasa a mi hijo, quizás tiene un trastorno del neurodesarrollo, quizás tiene algo del espectro autista, y empieza a comerse la cabeza y a desesperarse con esto. Entonces, y empieza a caer igual en de repente en hacer cosas que obviamente no tienen evidencia científica o a seguir Sí, consejos que de repente hacen más daño. Entonces, es súper difícil poder navegar inicialmente eso. sí. Pero retrocediendo antes de eso, ¿cómo es el sueño de un niño? ¿Ya? Porque de repente uno tiene una idea de lo que debería ser o cómo duerme un adulto, pero entiende que, de hecho, inclusive dormir como bebé, lo asumimos como dormir perfecto, ¿sí? Sí. Pero en realidad es bien lejano a eso. ¿Cómo sería el sueño de un niño, por ejemplo, a medida que se va desarrollando? El sueño de un niño es caótico, tiene muchos microdespertares, todos los tenemos, bien lo sabemos los que trabajamos en sueño, que el adulto también los tiene, solo que lo que cambia es cómo los gestiona. Ya. Entonces, un niño, una niña, hasta los 5 o 6 años va a tener microdespertares en donde puede necesitar la presencia de un adulto o adulto cuidador, una figura de apego seguro, una figura de apego que ayude a volver a conciliar el sueño por los factores psicoemocionales que están involucrados en el sueño. Ya. Entonces, como tú bien dices, hay toda una camada de profesionales o personas que se dedican al sueño, que no necesariamente son profesionales de la salud, como puede ser como toda la rama de los coaches de sueño, en donde se cree que los niños tienen que dormir toda la noche cuando madurativamente el cerebro necesita ir practicando este ciclo circadiano, practicando este ritmo circadiano, y cómo eso se va cumpliendo a través de los años es cercano a los 3 años. Un niño está durmiendo más o menos como con el ciclo circadiano de un adulto y ya no necesita tanto acompañamiento psicoemocional, que, insisto quizás con esto, es parte fundamental del sueño y es lo que nos pasa a la cuenta también como adultos cuando estamos estresados. Claro. ¿Sí? Y, por ejemplo, eso mismo, yo siempre me hago esta pregunta y siempre digo que lo voy a estudiar, nunca lo estudio. Porque me interesa mucho sobre todo la parte evolutiva de las conductas y de los problemas que vemos como médicos, ¿cierto? O como trabajamos en el área de la salud. Porque uno tiende a entender el cómo pasan las cosas, pero es raro que se pregunte por qué están pasando las cosas. Mm, Por mm. ejemplo, no sé, ¿por qué nos alimentamos de la manera que lo alimentamos? ¿Por qué hay ciertas cosas que las recordamos mucho más, de mucho mejor manera versus otras que no nos acordamos? ¿Qué cosas son, por ejemplo, las que nos ayudan a reproducirnos, nos ayudan a sobrevivir, a buscar alimento y cómo esas claramente se guardan en nuestra memoria de una manera distinta? Pero siempre me aparece esta duda y quiero ver qué piensas tú, es por qué en este periodo tan frágil, vulnerable para los niños en neurodesarrollo, sus figuras de apego más importantes están durmiendo tan mal, sabiendo que uno igual necesita dormir lo suficiente como adulto para poder tener la regulación emocional, la habilidad ejecutiva, todo lo que necesita para poder cuidar de un niño en este periodo. Entonces, se me escapa a mí un poco el saber por qué en este periodo que es tan importante el adulto se ve tan dañado en el sueño. Como que asumo que tiene que tener un rol evolutivo, pero Mm. como que todavía no he podido, o sea, tengo un par de teorías, pero no lo he estudiado todavía. No sé qué piensas tú, qué rol cumplirá esta cosa de que en los primeros 3 meses la mamá y el papá de los niños duerman tan mal. Pero te refieres a que el adulto o la adulta duerme mal, Claro, ¿cierto? pensando en que está al Sí, cuidado de una persona que depende al 100% de él. sí. ¿Ya? Yo tengo una teoría de que es un tema más cultural que biológico, digámoslo así. Ya. Y tiene que ver con que desde la revolución industrial empieza la mujer a tener un rol importante en el trabajo, empieza a crearse el uso del chupete, la fórmula, y eso hace que de alguna manera la mujer salga a trabajar afuera y este niño que despierta varias veces de noche empieza a construirse como un mandato, una creencia social que tiene que ver con que este niño que despierta mucho es coloquialmente un cacho, es un Ya. problema. Entonces desde ahí empezamos a construir una narrativa interna en base a eso que hace que finalmente pasemos por alto el desarrollo madurativo del cerebro del niño, que cerca de los 3 años no solamente está el tema de que duerme
más como un adulto, o mejor, llamado como lo veríamos nosotros los adultos, sino que además tiene su primera poda neuronal. O sea, no es solamente el tema del sueño, es todo un sistema madurativo que llega a un pic cerca de los 3 años y no antes. Entonces, eso hace que nosotros como adultos empezamos desde esa época a crear todo un constructo social en relación a que los niños deben dormir de otra manera porque nos están interrumpiendo las funciones que empezamos a tener de manera cada vez más activa y Claro. si te fijas, como cada vez también estamos mucho más estresados los adultos con lo que tenemos que hacer en el día a día. Cada vez Pero estamos más exigidos. igual, yo, por ejemplo, específicamente pensando en el rol básico de una, por ejemplo, una mamá que pensemos que se quede en la casa, que está con su postnatal, aún así está durmiendo mal, Ujú, ya comparado a cómo dormía antes de tener hijos. ujú. Lo que yo tiendo a pensar es que el hecho de que duerma mal es, claro, es parte del proceso inicial, ¿cierto?, de los primeros meses de Exacto. vida de su recién nacido, pero yo creo que el rol que tiene en generar este estado como de hiperalerta, yo creo que igual es protector Además, que en cierta forma yo creo exactamente. que ese dormir mal es una adaptación para poder proteger de menor manera Sí. al niño, estar como atento a cualquier depredador que pudiera aparecer, por ejemplo, en Claro, o términos como sea, bien animales. el factor del cerebro reptiliano es el factor justamente, como tú bien dices, protector de que esa mamá va a estar. De hecho, hay una sincronización de las neuronas espejo entre mamá y bebé que hace que cuando el bebé está pasando por una fase de sueño ligero y empieza a iniciarse este micro despertar, la mamá justamente está pasando por una fase de sueño ligero dentro de su ciclo circadiano, que es más largo que el del bebé, y como que se unen estos dos y la mamá justo despierta o despierta fácilmente para poder atender al niño y de esta manera evolutivamente desde la biología evitar la muerte súbita, por ejemplo, Claro. o la supervivencia de la Lo especie. mismo vemos esta diferencia de repente evolutiva en distintos sonidos que escucha un hombre y una mujer en esos primeros meses de vida de un niño. O sea, la mamá escucha muchísimo mejor los ruidos de un infante versus el papá escucha mucho mejor los ruidos de algo que está pasando por fuera del dormitorio, por ejemplo, los ruidos del Sí, ambiente. y eso tiene que ver con el cerebro de la mamá, cómo cambia durante la gestación. Nosotras, cuando nos embarazamos, nuestro cerebro cambia y empieza a perfeccionarse las habilidades para el lenguaje no verbal y ciertas habilidades que requerimos para poder atender a este recién nacido y que sobreviva. Entonces, Claro, por eso también está este baby brain, ¿cierto? claro. Que no nos acordamos de muchas cosas, estamos más pendientes de otras. Ya el cerebro optimiza su funcionamiento justamente para la supervivencia de la especie. Esa es la palabra, optimizar para sobrevivir, si eso es. Sí. Y en términos generales, por ejemplo, ¿cuáles serían los pilares que se necesitan para que un niño duerma bien o empiece a tener un sueño como acorde a su edad? ¿Qué es lo que debería estar pasando en su entorno? ¿Cuál sería la forma de enfrentar ese sueño? Pensando en que un niño acaba de nacer, tiene un mes, tiene 2 meses. ¿Qué deberíamos estar en la cabeza de los papás? Decir, ya, ¿cómo va a ser el sueño de este niño a medida que vaya creciendo? Yo creo que en un libro que hizo María Berrospe, que es una bióloga que creó el primer centro de estudios de sueño infantil, que es donde yo me formé y ahora hago clase, dice algo que para mí es trascendental. Y por eso recomiendo el libro. Se llama Dulces Sueños. Habla de los factores psicoemocionales y los factores cognitivos como externos, ¿ya? Ya. Eh, Tiene que ver con que siempre para un niño va a ser importante los hábitos, las rutinas, pero por otro lado también la estimulación psicoemocional. No solamente la estimulación cognitiva, sino que también la estimulación emocional. Entonces, los primeros meses tenemos que tener a un bebé que tenga un sueño fluido, que nosotros podamos ir conectando con cómo son sus señales de sueño. Todos los niños tienen señales de sueño distintas, no todos van a calzar con esta idea de bebé que de alguna manera es lo que consumimos a través de las redes sociales o Google, sino que cada niño va mostrando sus señales de sueño de manera distinta y en base a eso poder irle ofreciendo sueño a libre demanda, alimentación a libre demanda, entendiendo cuándo de día, cuándo de noche, haciendo grandes diferencias entre el día, ruido, luz, noche, oscuridad, silencio y contención emocional
y física tanto de día como de noche. Es decir, el porteo, por ejemplo, si lo voy a ocupar de día, ¿por qué alejar al bebé totalmente de la proximidad física de la madre, por ejemplo, en la noche? No tiene sentido, no es coherente, no hay una línea coherente ahí que el bebé pueda entenderlo como yo me siento seguro durante el día, pero durante la noche no. Claro, esto mismo de que todavía los bebés ante los 6 meses todavía no entienden que el cuerpo de ellos se termina y empieza el de la mamá, son Claro, todavía una misma cosa. sí. Entonces, eso de que me tienen en brazos y estoy durmiendo perfecto y me dejan en la cama y me despierto enseguida, Sí. y cada vez que me toman y me arrullan un poco, vuelvo a dormir, es súper entendible cuando uno lo ve desde ese punto. O sea, él todavía no sabe que es un ente aparte. Y ahora lo interesante es que hay estudios que muestran sobre cómo duermen mejor los adultos. Ya, Y lo que se ha mostrado es que los adultos tienen más sueño REM cuando duermen en pareja. ya, claro. Entonces, tú te preguntarás, ¿por qué, si esto está como ya tiene un fundamento, una evidencia científica, por qué no queremos mirar y validar la evidencia científica que también hay sobre que los niños en contacto estrecho con la mamá o con los cuidadores también tienen más sueño REM, Claro. también duermen mejor? Sí, es que asimismo, como el sueño REM evoluciona desde la seguridad, o sea, si uno ve a los Exacto. primates, tienen un sueño REM un porcentaje muy bajito porque duermen arriba de un árbol, entonces si yo no tengo tono muscular, me caigo, me mato. Mm, Y a medida que fuimos avanzando como especie y pudimos dormir en más seguridad, ese porcentaje fue aumentando, de dormir en el suelo, poder estar detrás de paredes, todo ese tipo de cosas va ayudando. Lo mismo que uno ve cuando uno va a dormir, por ejemplo, duerme en un hotel una noche, ujú, que obviamente tu sueño va a ser distinto a dormir en la casa mm, porque la seguridad no es la misma. mm. Sí, este tema de seguridad, contención, es central para poder tener una arquitectura del sueño que sea normal. Hay una cosa que de verdad, pese a haberlo estudiado en su momento, cuando uno lo vive con los hijos es bien distinto, que son las crisis de sueño. Ujú, No sé si me podrías contar un poquito ujú. cómo se definen, cuándo aparecen, qué es lo que estamos viendo como fenómeno cuando aparecen las crisis de sueño. Crisis de sueño o mal llamadas regresiones de sueño. Digo mal llamadas porque la palabra regresión genera angustia concretamente en todas las madres puérperas, es decir, posparto, ¿sí? Y es muy importante erradicar el lenguaje alarmista que ocupamos muchas veces con el sueño. Y ese es un lenguaje que se ocupa mucho cuando se entrena el sueño. Ya. Entonces tenemos a mamás que ya están angustiadas con el sueño de su bebé y leen regresión de sueño y se angustian más. Entonces también es importante cambiar eso. Pero las crisis de sueño o cambios en el sueño tienen que ver con momentos en los que efectivamente el cerebro está cambiando, está madurando y las principales ocurren más o menos como a los 3 4 meses. Pueden ocurrir desde los 2 2 meses y medio, hasta los 4 4 y medio. La principal que se le llama la regresión de los 4 meses, pero también como crisis de sueño, como bien dices tú, se trata de un momento en el cual el ciclo ultradiano con el que venía el bebé, que es un ciclo que tiene solo dos grandes fases, o estoy durmiendo o estoy profundamente dormido, pasa a tener una fase intermedia en donde la latencia, el tiempo que se demora en entrar el bebé de sueño ligero a sueño profundo es mucho más larga. Entonces yo lo voy a poner en la cuna y se despierta. Y digo, ¿por qué ahora se despierta y antes no? Bueno, porque puede que generalmente lo hayas dejado muy rápidamente en la cuna y entonces todavía está en una fase de sueño muy ligero. Se da cuenta, se siente inseguro y llama de nuevo como al cuidador. Entonces, esa fase puede durar como un mes, como un poquito más crítico, y después, si yo sé más o menos cómo acompañar y tiendo a dejar al bebé cuando ya está entrando en sueño profundo, esa fase va a ir fluidamente, progresivamente, avanzando a que después yo lo pueda dejar en la cuna y no haya mayores problemas y cerca de los 6 7 meses ya no sea tema. Pero después viene la angustia de separación, Ya. que muchas veces la llaman también como crisis del sueño. En verdad lo que pasa es que la angustia de separación, como proceso evolutivo, hace que yo empiezo a entender que estoy separado del cuerpo de mi mamá o separada del cuerpo de mi mamá, entonces me angustio cuando no la veo. Y eso genera angustia en el día, lo que hace que en la noche, mientras duermo, lo procese. Como los adultos también procesamos nuestra memoria emotiva en la noche. Entonces se despiertan más veces en la noche porque están procesando todas las
mini angustias que vivieron durante el día, que Ya, para perfecto. nosotros puede ser como, oye, pero si fui al baño y volví, pero para el bebé es como que se te haya perdido a ti, tu hijo, en la mitad del Lollapalooza. Claro, que son cosas que van creciendo con el desarrollo, esta cosa de la permanencia del objeto, de saber que Exacto. cuando algo desaparece acá atrás sigue estando Ujú. y no se fue para siempre, que es lo que le pasa a los niños cuando son más chiquititos. Mm. Por eso se practica tanto esta cosa del dónde ¿Dónde está está? el Sí, peekaboo, sí. es porque nos ayuda con eso. Pero lo complicado de estas dos grandes crisis es que ocurren durante el primer año. Y durante el primer año los papás están agotados, las mamás, por ejemplo, este ejemplo que tú me dabas de la mamá que está en la casa, que puede que no tenga que entrar a trabajar o no esté trabajando remuneradamente fuera de casa, podría estar entre comillas más relajada, pero ella a la vez socialmente se le está exigiendo que vuelva a recuperar el cuerpo de antes, Claro. que tenga X cantidad de salidas con amigas para que no pierdas en el fondo como tu Sí. autonomía. Entonces, igual hay muchas exigencias que hacen que yo pueda estar alerta, ¿sí? Ya, perfecto. ¿Y qué tendría que hacer uno como papá cuando ve estas mal llamadas regresiones? Obviamente la primera, como todos somos buenos, somos alarmistas, todos nos vamos a estresar y vamos a buscar en Google qué está pasando. Sí. Porque mi hijo estaba durmiendo bien y ahora está durmiendo pésimo. Entonces, ¿tú sientes que vale la pena consultar en ese punto? Si es que esto está generando mucho estrés, por ejemplo, en mi relación de pareja, en Yo todo. creo que sí, O ya, pero no tanto porque el bebé esté entrando en un problema. De partida, saber que eso no es un trastorno de sueño, pero para nada, claro, ¿sí? Es algo totalmente esperable. Sino más bien porque es estresante para los papás. Y al final, al menos desde mi aproximación y desde mi modelo de abordaje que he ido como construyendo en el tiempo, yo trato de psicoeducar, pero también de contener a esas mamás claro. puérperas. O sea, de poder decirles, lo estás haciendo bien, no es que tú estés haciendo algo mal y por eso tu hijo o hija está durmiendo con más microdespertares, sino que esto está pasando como parte de su evolución y en qué te puedo ayudar yo en mejorar tu higiene de sueño, tu autocuidado, cuáles son tus redes de apoyo, cómo estás en pareja. Y eso ayuda a que las mamás se sientan mucho mejor y el sueño no es que deje de ser importante, el sueño del bebé, sino que pasa a segundo plano porque ella está teniendo un momento de autocuidado o un espacio de autocuidado como sostenido a nivel integral en su vida que hace que finalmente sí ella empiece a dormir mejor y pueda tolerar mejor el proceso evolutivo de su bebé. Hay una cosa ahí que nombraste que yo creo que es vital, que lo he hablado hartas veces, igual son las redes de apoyo al final. Mm, En todo este periodo siempre se habla de que para criar un niño se necesita una villa, un pueblo entero. mm. Y yo creo que igual tiene un arma que es de doble filo, porque lo que uno le toca ver harto es como que antes el consejo lo daba la mamá, lo daba la abuela Mm. sobre crianza. Ahora el primer consejo, como estamos tan aislados en general en lo social, lo dan las redes sociales o lo Sí, da, no sé, un influencer. sí. Entonces, por ese lado, claramente estamos alejados de lo que sería más natural y lo que sería más instintivo en cuanto al cuidado de nuestro hijo. Pero a veces pasa que esa figura materna, la mamá, la suegra, la abuela, el consejo es más como comparativo, de como que no es que en realidad esto es lo que hay que hacer y a veces como que eso choca mucho más que lo que uno quisiera. De hecho, esto es lo correcto, así yo lo hice con mi hijo y tú lo estás haciendo mal, entonces al final genera una presión nueva al final. Sí. No sé si de repente pasa como que las mamás como que con su propia madre empiezan a producir esta cosa como rechazo a los consejos. Como que empezar a todas las cosas que te digan otras personas como que son consejos que ya no aplican para los niños de ahora. Y en realidad muchas Sí. cosas son muy intuitivas y no necesariamente necesitamos buscarlas en un buscador en internet para poder saber qué hacer. Muchas veces esta cosa de, ya, pero mantengámoslo en brazos más rato. Si él estaba él estuvo junto a tu cuerpo todo Mm, estos 9 meses anteriores, entonces tiene sentido que todavía no se sienta seguro para despegarse. mm. Ahora, la mamá probablemente lleva la suegra o la mamá de mi señora, por ejemplo, va a llegar y lo va a tomar, no va a pensar, no va a hacer este razonamiento de por esto necesita esto el bebé. Mm, Lo va a hacer porque eso es lo que instintivamente se hace nomás. mm. Pero como que esos instintos se van perdiendo a medida que nos vamos separando de nuestros ancestros, po. Sí, se han ido perdiendo y también por este exceso de información y de mala información, o sea, muchos mitos que en el fondo se toman como si fueran una verdad Mm, irrefutable, cuando en verdad no tienen mucho asidero científico. O sea, esto de dejar llorar fue basado en
un estudio que se hizo con niños de Estados Unidos que tomaban fórmula, que la mayoría de ellos no colechaban, y en base a eso se sacó una media que decía que no, los niños a los 6 meses deberían dormir de corrido 6, 8 horas. Un estudio. Entonces tú dices, ¿cómo se puede llegar a tergiversar esto tanto que después ciertas generaciones efectivamente tiendan a comparar o tiendan a decirte, no, es que lo estás haciendo mal, y te genera esta presión de que ciertamente cuando uno pone el foco en algo, después lo empieza a ver en todos lados. Entonces te lo dicen una vez, te lo dice tu abuela, te lo dice tu mamá o quien sea, y tú empiezas a ver que la vecina efectivamente su hijo durmió de corrido a los 3 meses y yo no. Entonces, yo tengo un problema, yo lo estoy haciendo mal. Y ahí la autoestima materna se va a pique. Sí, bueno, hay otra cosa que me acuerdo que vi en un video tuyo hace un año y que me llamó harto la atención, que de repente uno no lo piensa, porque uno tiende a tomar los niños casi como, o los adultos a veces como un grupo grande, Mm, porque los estudios nos muestran a las poblaciones así, como si todos fuéramos el mismo. mm. Entonces se dice, los hombres entre 40 y 60 pasan por este proceso, las mujeres, y en realidad como que las diferencias individuales de características hacen que todo eso en realidad es un promedio, pero tenemos por los extremos entre distintos niños igual. Y había algo que me llamó mucho la atención que tenía que ver con las características de cada niño y su relación con el sueño. Por ejemplo, Ah, el niño que sí, se sí, resiste sí. a quedarse dormido. ¿Me podías contar un poquito? Sí, Porque entendía que eran tres como sí. tipos de niño en relación al sueño. Sí, bueno, eso es algo que ha sido como que, un modelo que he ido construyendo, no, no es algo, he tomado de distintos modelos como por ejemplo el modelo de temperamento de Thomas y Chess, así como otros elementos, he ido construyendo esto de los temperamentos, ¿ya? Y para mí hay básicamente tres tipos de temperamento. Efectivamente están los niños que se resisten al sueño, que tienen un tipo de temperamento en donde hay ciertas características, como por ejemplo que no se les note tanto cuando tienen sueño Ya. y que puedan tener un tiempo de vigilia más largo entre siestas en relación al promedio, al estándar, a la tabla de sueño que uno ve en internet. Y están los otros, que es el otro polo, que son los de temperamento más bien intenso, que tiene que ver con niños que son más activos, que comienzan a gatear antes, que son muy rápidos en el desarrollo, muchas veces psicomotor, pero también puede ser a nivel cognitivo, y hace que estos niños, al tener una actividad mucho más alta, porque se salen un poco muchas veces del promedio en lo psicomotor, entonces se cansan más rápido, necesitan una ventana de sueño, perdón, una ventana de vigilia por lo mismo más corta del promedio. Estoy hablando de 10, 15 minutos puede ser, pero un poquito más corta porque se cansan más y por otro lado tienen también una reacción o relación con su cuerpo cuando está cansado muy distinta a los otros. Entonces ellos están teniendo un poquito de sueño y de repente de un minuto a otro empiezan a ponerse muy irritables y no hay cómo hacerlos dormir. Ya. Entonces tenemos como estos dos extremos y luego tenemos como estos niños más relojitos, sí, más término medio, que tiene que ver con varios a su vez subfactores de los tipos de temperamento, los niños que son más adaptables a los cambios, los que tienen a nivel sensorial quizás necesidades más específicas, son más sensibles a los ruidos, o etcétera. Claro, este niño, que me imagino que el primero que como que no conecta mucho con su sensación de sueño, es el niño que está comiendo y se queda dormido encima del plato. Que no Exacto, alcanzamos a darnos eso cuenta que le dio sueño y como sí, que cresta, se está comiendo una. Ya, sácate eso de la boca y lo llama a acostar. sí, Eso es súper notorio en algunos niños, sí. versus el otro que no te alcanzaste a dar cuenta y de repente es un demonio y no hay cómo hacerlo dormir porque está Sí. sobrecansado. Y ambos papás, ambas mamás están súper superados porque no saben leer a su hijo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el modelo tradicional, digámoslo así, como que ve al hijo, hija, al niño, como un niño que a cierta edad tiene que cumplir tales especificaciones, características, ta, 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 no te está enseñando cómo leer a tu hijo. Entonces, finalmente, una higiene de sueño, ciertos hábitos, estructura del día a día, te va a servir, pero está por ahí nomás.
que bueno, como con cualquier persona nueva, si al final uno igual tiene que conocer a su hijo, puede Sí, ser muy hijo de uno, pero igual es una persona nueva en la casa, sí. que tiene ritmo quizás distinto al de uno, que tiene sensibilidades distintas a la de uno, y entre los distintos hijos también son bien distintos entre ellos. Sí, incluso Entonces, gemelos, mellizos, de claro, repente son muy cuesta unos distintos. meses como entender ciertas señales. Yo me acuerdo que con mi hijo, el del medio, me pasaba que cuando empezaba a tener sueños se empezaba a rascar, no sé, la oreja. Ujú. Con sutilezas de repente uno decía, ya, este tiene sueño. Entonces como que termine de comer rápido y armemos todo el sistema para que se quede dormido. Pero igual nos costó harto porque nos pasaba lo mismo. Cuando uno está en ese cansancio extremo de dormir pésimo, como que igual ve todo negro. Entonces como Claro, que le y cuesta de tampoco repente podéis decir, pensar bien. conectar con esta cuestión, ya, yo soy profesional de la salud, debería poder tranquilizarme y decir, ya, voy a buscar un profesional que sepa y voy a educarme bien en esto. Pero uno vale en la desesperación, empieza a buscar cualquier cuestión y de verdad se como que choca con una pared y con otra, ve unas cosas. No es que con mi curso este niño duerme 10 horas de corrido, es como, ya, pero esta persona es ingeniero civil, ¿por qué está haciendo cursos de Claro. sueño? Entonces como que se empieza a desesperar. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué le diría a unos padres que están en esta búsqueda, que su hijo está durmiendo mal, que ella y su pareja no están descansando nada, que su relación se está empezando a dañar por lo mismo, como para no perderse en redes sociales, en coaches de sueño de repente que no tienen la formación que uno Mm, quisiera, en esta autoexigencia, la culpa, que las mamás son muy culposas en general? mm, mm. ¿Cómo se busca ayuda? ¿Cuál sería el primer paso que uno debería tomar en este sentido? A ver, yo creo que sí o sí tienen que observar su propia higiene de sueño, porque muchas veces, por esto mismo del agotamiento y de que de repente, sobre todo las mamás, no tenemos tiempo para nosotras mismas, entonces el bebé se duerme y yo me quedo haciendo scroll en el celular hasta la 1 de la mañana. Claro, como Y el después desquite es. digo, no estoy durmiendo bien porque mi hijo se despierta. Ya, pero tú tampoco estás durmiendo bien, tampoco estás teniendo una buena higiene de sueño. Entonces, de alguna manera la sociedad, y no es algo que tenga que ver con que una como mujer lo está haciendo mal, sino que como la información con la que se nos bombardea es como que la responsabilidad de tu sueño recae 100% en este bebé que no tiene el Mm. desarrollo madurativo para poder ser responsable de tu sueño. O sea, es una responsabilidad muy grande la que tú le estás poniendo a tu hijo o a tu hija. Entonces, primero, revisar cómo está tu higiene y tratar de mejorarla. Con pautas básicas, tratar de, no sé, no ver tele o pantallas por lo menos media hora antes, por lo menos 1 hora antes, entendiendo que yo digo media hora y claro, tú puedes decir, en verdad deberían ser 2 horas, pero para una mamá o para un papá hay que tratar de ajustarlo como a la realidad. Y por otro lado, creo que sí o sí hay que buscar un profesional que ojalá sea de salud mental. Ya. Justamente por lo mismo, porque un profesional de salud mental puede tener una mirada más integral de lo que está pasando, ¿sí? Lo que hablábamos la otra vez con otro neurólogo, amigo mío, es que me decía, claro, uno como profesional de la salud puede saber desde la biología, pero nos falta esa parte, esa patita del área mental o psicoemocional de los bebés, que es tan importante. Pero si partimos de la base de que un profesional de salud mental que sepa de sueño puede aprender de conceptos al menos básicos como de biología del sueño, de fisiología del sueño, entonces puede tener una mirada más integral. Por último, entender que está durmiendo mal porque tiene reflujo silencioso. Claro. ¿Sí? Y no es porque tiene un trastorno de sueño. Y entender eso muchas veces hace una gran diferencia, porque lo que no te va a poder entregar, por ejemplo, alguien que no es un profesional de la salud y que estudió, no sé, ingeniería civil y se dedica al coach de sueño, es que no te va a decir, ah, se arquea para atrás, sí, bueno, y fuiste a un gastroenterólogo, puede ser un reflujo, no, si lo vi, ya, pero consulta nuevamente porque Claro. no es Es normal que esté respirador bucal, regurgitando, que esté claro, roncando el niñito de 2 sí, 3 años. tiene, no sé, retrognatia, qué sé yo. Claro, Entonces, como que esas cosas igual son muy importantes de ver porque muchas veces las mamás o los papás llegan pensando que tienen un trastorno de sueño y que la única claro. solución es tomar melatonina. Y la mayoría y aquí la mayoría de los que trabajamos en sueño infantil estamos de acuerdo, independiente de cuál sea nuestra aproximación,
el 80-90% se soluciona sin el uso de melatonina, se soluciona con buena higiene de sueño, con buenas Con educación pautas. y entender en qué momento de la maduración está mi hijo también. Sí, sí. Hace un tiempo atrás estaba revisando tu página y vi que había escrito un libro para ayudar con las rutinas de sueño en los niños, que se llama Violeta no quiere dormir. Sí, ¿Me sí. puedes contar un poquito de qué se trata, cuál es el enfoque del libro, si está pensado a qué edad, por ejemplo? Bueno, Violeta no quiere dormir nace de mi experiencia con mi hija menor. Tenía que ya contarle tantos cuentos que de repente le empecé a inventar una historia que fuera, que le ayudara como a el proceso de dormir. Entonces, se trata de una cangurita que cuenta un poco lo que hace durante el día, pero después cuenta el paso a paso de todo lo que es la rutina de sueño. O sea, Ya. cena, después que el baño, que el pijama, etcétera, que se lava los dientes. Entonces, lo que hace finalmente el cuento es ayudar a que los niños se puedan comparar se me fue la palabra, como puedan Como verse sentirse reflejado, sí, po. identificados, eso, sentirse identificados con la cangurita y entender qué es lo que viene después de cada actividad dentro de la rutina de sueño, que es lo que más les cuesta a los niños. Claro. Entonces, está indicado tanto para niños de 6 meses como hasta 6-7 años, porque tú puedes ir adaptando el cuento y le puedes ir contando. Y por ejemplo, hay una parte que es sobre todo especial para los niños de 1 año y medio para adelante, en donde la cangurita quiere que le cuenten muchos cuentos y la mamá tiene que negociar con ella. Le dice, pueden ser 2 o 3, ¿sí? Y esa es una estrategia de crianza respetuosa de negociación que se puede ocupar como con los niños. Y luego de eso tiene un momento como de meditación, ¿Ya? como un ejercicio de meditación, como de mindfulness, si lo pensáramos así, en donde después de eso la cangurita se da cuenta que su cuerpo está cansado. Todo el cuento se trata de que la cangurita no se da cuenta que su cuerpo está cansado y en la mitad del libro hay una página donde dice, ¿cómo te sientes tú cuando estás cansada? Cosa que yo pueda conversar con mi hijo o con mi hija de cómo cada una se siente cuando está cansada y puedan ir entendiendo las señales del cuerpo. Hace una asociación a la vez cuando uno ya no quiere comer más. Cuando la guatita se siente llena, ya te avisa de que no quiere comer más. Cuando el cuerpo está cansado, te avisa que está listo para dormir. Es como Ya. poder ir asociándolo desde ahí, reduciendo, y lo que ha hecho es como reducir el tiempo de resistencia a dormir, que ocurre mucho entre el 1 año y medio y los 3-4 años, que los niños se resisten un montón para dormir. Eh, pero con una tonalidad súper afectiva que hace que también sean como frases de poder, como estoy acá, estás segura, estás a salvo, siempre te estoy cuidando de día y de noche, cosa que los niños Claro. también se sientan como contenidos con el mensaje, no solo como, ya, duérmete, Súper. ¿sí? El libro ahí uno lo puede buscar en la página, comprarlo ahí en la página, Está en mi ¿cierto? página, sí, está en mi Excelente. página. Ya, ahí quedé bien claro con las cosas que yo creo que eran centrales sobre sueño infantil. Ahora me interesaría hablar un par de cositas, porque claro, pues si no estaríamos toda la tarde hablando, pero hablar un par de cosas sobre duelo. Ya. Porque, bueno, yo trabajé igual en atención primaria antes de hacer la especialidad y todas estas cosas, y siempre uno habla de las crisis normales de la vida, ¿cierto? Las crisis normativas, las crisis a las que no estamos preparados, que serían, ¿cierto? Las crisis no normativas. Y uno intenta, en cierta forma, frente a las crisis a las que se puede preparar, intentar preparar a las personas, ¿cierto? En el seguimiento del ciclo vital, prepararse para la jubilación, prepararse antes de que los hijos se vayan de la casa, pero frente al duelo como que no hay receta. No. Entonces, en ese sentido, sobre todo específicamente el duelo gestacional, que yo creo que es una cuestión que va en aumento, Mm. las personas se están embarazando cada vez más tarde, con más enfermedades crónicas, de repente hay problemas de fertilidad, entonces la probabilidad de pérdidas de embarazo en primer trimestre, segundo trimestre, son mucho más altas que quizás hace 30 años atrás. Mm. Entonces, ¿qué cosa podría hacer uno como para prepararse frente a eso? ¿Cómo protegerse de ese miedo? ¿Cómo ayudar como pareja, por ejemplo, en ese periodo? Porque en realidad uno no tiene idea de nada, po. Si uno es Mm. ignorante en estas cosas, y lo va a seguir siendo probablemente, por más Mm. que uno tenga formación a veces en manejo de duelo en los pacientes, el duelo patológico, todas estas cosas, Mm. pero como que cuando lo vive, o saber qué decirle a una embarazada que acaba de tener una pérdida, un aborto,
qué decirle a la pareja, chuta, como que uno que está como en la nada, no sabe qué hacer. Sí, O sea, lo primero hay que hablar. Sí, creo que, y es un poco como la cruzada que yo misma he tenido, como, así como hablaba de que el sueño fue amor a primera vista por todo lo que me fue pasando, el duelo a mí me llegó desde mi propia experiencia. Yo como mamá viví la experiencia de un duelo, de una pérdida de primer trimestre, y fue bien interesante lo que pasó porque me di cuenta que no existían profesionales que tuvieran también esa mirada integral de entender que el duelo no necesariamente es patológico porque lleves 3 4 meses bastante afectada, bajoneada y en el fondo como viviendo medio en un piloto automático, ¿sí? Y la gente no quiere hablar de eso porque es un tema tabú, es un tema incómodo, no saben qué decir, entonces es mejor decir, no, ya, pero va a pasar, eres joven, vas a tener más hijos. claro. Y eso duele mucho más que el silencio de sentarme al lado y hacerte cariño en la espalda. Y ese es como un poco la mirada que tenemos que tener y el approach que tenemos que ir cambiando. O sea, poder hablar de que el duelo existe, efectivamente puede estar pasando un poco más, porque la tasa de natalidad está más baja, porque nos estamos embarazando más tardíamente, también están todos los temas de fertilidad, pero una de cada 4 mujeres hace muchísimos años que está teniendo un duelo, entonces también es algo que no se hablaba, pero que existe, que siempre ha existido. Entonces es como poder ahora decir, eh, si bien puede que esté pasando un poco más, también estaba existiendo y no se quería hablar de esto. Entonces se está hablando más y hay que siempre acercarse pensando en que la persona no quiere escuchar algo de ti, sino que quiere sentir que la estás apoyando más bien y validando el dolor que tiene. Entonces, si yo quiero acompañar a alguien, yo puedo hacerle cariño en la espalda, puedo ofrecerle un tecito, puedo decir, no tengo idea cómo me sentiría yo o lo difícil que debe ser para ti, pero aquí estoy si tú quieres hablar, porque al final lo que más duele es el silenciamiento social. O sea, una cosa es el silencio y lo otro es el silenciamiento. Entonces, yo puedo entrar en silencio porque no me siento comprendida, pero el silenciamiento tiene que ver con que la gente no está pudiendo empatizar de la manera que los dolientes necesitan y entonces no solamente me siento aislada porque no me comprenden, sino que también de alguna manera siento que me aíslan porque Ya. no ven ese dolor. O sea, pueden decirme, ya, pero eran poquitas semanas. Claro, Ese ya eran poquitas semanas, tu duelo no existe para como mí. ya, claro, corta el ¿Se deseo, sí entiende? fue, sí. Sí. Entonces, claro, eso genera que tú puedas pasar en términos como de salud mental de un estrés postraumático, que es bastante habitual, ¿sí? Un duelo, un proceso de duelo que es totalmente esperable, a una depresión. Claro. ¿Por qué? Porque la depresión se genera posterior al duelo cuando ese duelo ha sido muy silenciado. Bueno, ahí por ejemplo, a mí lo que me toca harto es más al revés, me toca mucho más ver el duelo en los adultos Mm. y, y claro, uno va aprendiendo ciertas técnicas, ¿cierto?, de contención con nuestros pacientes, pero en realidad en la vida personal uno de repente tiende a seguir los mismos patrones que nos han enseñado nomás. Por ejemplo, a mí me pasó en la beca, cuando partí la beca, a mi viejo le diagnosticaron de cáncer, así como segundo mes de la beca. Mm. Entonces estuvo todo ese año en quimioterapia y tuvo la mala suerte que el cáncer estaba en un lugar que no se podía hacer nada. Así que le fue muy mal y en un año ya falleció. Entonces, en cierta forma, el hecho de que uno sepa que hay una enfermedad grave, en cierta forma se prepara para Exacto. cierto desarrollo y que va a llegar un punto en que va a fallecer y todos lo sabemos. ¿Ya? Obviamente uno les va a golpear de manera distinta, pero ya en cierta forma estamos un poquito más preparados que si hubiera pasado por un accidente de tránsito. O sea, a mí lo que me pasó, que lo he mirado harto para atrás y he hecho un análisis, no sé si en realidad no tenía las herramientas como para procesarlo, lo procesé de manera distinta, pero yo estaba trabajando, por ejemplo, en la noche, me llamaron de la casa, mi papá estaba más o menos mal, como a las 10 de la noche estaba en una escalera entre un tercer y cuarto piso del hospital ahí en Marcoleta, en la Católica, Mm, y hablé un poco con mi papá, un par de palabras, no lo entendí mucho, pero esa fue la última vez que hablé con mi viejo. mm, mm, Y obviamente uno no sabe esas cosas, pero mm, después en la noche de turno, atendiendo a un paciente, haciéndole ya, mírame acá, qué mano estoy moviendo, así como un campo visual que nos le hace a los pacientes neurológicos, y me llaman que había fallecido mi papá.
Entonces yo le digo, ya, tranquila, hay que llamar a esta persona. Así fue, pero muy en modo médico, mi forma de reaccionar. Sí, Le dije a sí, mi sí, mamá, mira, sí. sí, llama a tal persona, espera que llegue tal persona a la casa. Ya, yo apenas pueda viajo, porque estaba en Santiago, tenía que ir a Concepción. Apenas pueda vuelvo, ¿ya? Pero en ningún momento pensé, me voy para la casa. Mm, Pero sabía que no, mm, no era una situación de crisis en que yo tuviera que viajar así, corriendo por la carretera en la noche a las 4 de la mañana. Entonces, yo terminé esa llamada por teléfono, volví a entrar al box y le dije, ya, levántame las manos, y seguí haciendo mi examen neurológico mm, a mi paciente. mm. Porque yo, en ese momento, mi responsabilidad central era la persona a la que estaba atendiendo. Sí. Entonces, tenía esa cuestión como media estoica heredada en mi mismo viejo. Entonces, Mm, yo seguí trabajando ahí, dije, ya, vi a mi paciente, no llamé a mi señora que estaba en la casa en ese momento, yo estaba de turno, y terminé mi turno, bien, entregué mi turno, le pregunté a las personas si me podía ir, le expliqué lo que había pasado, me dijeron, sí, pero ¿por qué no te fuiste antes? Y yo dije, no sé, yo sentí que quizás mi labor en ese momento no era irme del turno con el que estaba trabajando y dejar a los pacientes, sino que era estar acá, hacer cumplir la pega de hacer lo que hago mm, y después irme. mm. ¿Cachai? Entonces, ahí llamé a mi señora, le dije, ¿sabes qué? Acompáñame para que tomemos desayuno. Ahí le conté que había fallecido mi papá. Y después le dije, ya, programémonos y vamos durante el día, viajemos a Concepción y todo. Pero fue todo muy, quizás sobreadaptado, creo yo. Sí, es como una disociación funcional. Claro, Como que tú te disocias para poder mantener en el fondo como cierta estructura interna que te permita como no caerte a pedazos, básicamente, claro, que de alguna manera, como digo, es funcional, o sea, no sí, tiene por qué ser, no tiene por qué tener una connotación negativa. Y luego de eso, luego de tú como poder cerrar ciertos temas, te puedes dar permiso en el fondo como para duelar, ¿sí? claro. Pero a mí, no sé, siempre lo miro para atrás y digo, ya, quizás en cierta forma fue muy funcional mi respuesta, funcionó para Mm, mi familia en ese momento mm, inicial, para mi señora sobre todo, que estábamos los dos solos acá en mi casa. Ya los días después fueron distintos, ya viajamos y pasó todo el problema del velorio, el funeral y mm, todo eso. mm, Y después como que siguió el año y me pasó exactamente lo que le pasó a mi papá cuando falleció su papá. Pues, mi papá tenía prácticamente la misma edad él cuando falleció su viejo y él le pasó que, claro, era esta imagen como patriarcal que, como el ídolo, como el papá, mm, y les pasó que su salud física empezó a deteriorarse. mm, Empezó a comer en exceso, quizás beber más alcohol de lo que debiera, le mm, empezaron a diagnosticar enfermedades crónicas y así fueron sus 40 en adelante fueron así. mm, Empezaron los diagnósticos de enfermedades. Y a mí me pasó que empecé a comer en exceso. mm, Y me di cuenta varios meses después que dije, mi viejo, hasta que falleció su papá, tuvo el peso normal y falleció su papá y fue sobrepeso, nunca volvió a su peso mm. normal. Pero pude hacer ese ejercicio, decir, yo estoy haciendo exactamente lo Sí, mismo, como de, estoy eh, como procesando repitiendo. y repitiendo exactamente lo mismo que yo no vi, porque cuando le pasó eso a mi viejo yo había nacido recién. Es que ahí Pero, es cuando pasa de ser una disociación funcional del momento a que después como que internalizas el síntoma. No, mm, no puedes sacarlo, no puedes como sacarlo para afuera, procesarlo, hablarlo, darle una vuelta afuera de ti, ¿cachai? Ponerlo afuera para poder después volver a ponerlo adentro y darle una vuelta distinta, que es como el proceso de duelo. Entonces, claro, empieza a generarse como distintos síntomas y sobre todo los hombres que tienen una depresión, digámoslo, muchas veces distinta a las claro. mujeres, ¿sí? Se pueden ir más para adentro, pueden tener otro tipo de sintomatología, entonces claro, como que quizás empezó a pasar de que fuiste súper funcional pero no dejaste de ser funcional, Claro. entonces Pero uno estaba ya... en un proceso que era haciendo la especialidad, entonces como que no Ya. había margen para decir, ya, voy a estar un tiempo fuera, voy a darme este tiempo, Mm, porque probablemente existía la posibilidad, pero yo, no sé, la crianza mía era de ponerle el hombro frente a lo que mm, pasara, así como sí, el más estoico del mundo, ese es el que había que ser. sí. ¿Cachai? No tenía que ser la roca contra que las olas chocaban y uno seguía ahí. Entonces como que nunca pensé que quizás valdría la pena haber estado más tiempo fuera, haberme dado ese espacio. Y yo lo veo, porque con el tiempo veo que de repente aparece emociones del duelo en cosas sutiles, no sé, en una canción, en ver a mi hijo, en hacer tal cosa, veo que aparece un dolor así intenso de repente, de la Mm, nada. mm, ¿Cachai? mm, Pero claro, con el tiempo ya en cierta forma lo he ido aprendiendo y me permito sentirlo y decir ya, mm. esto
es normal que me pase, y quizás mi duelo ha sido así, fragmentado, han pasado 5 años, pero de repente aparecen como chispazos, pero yo creo que quizás más que el mismo duelo es como el darse cuenta de la ausencia, Sí. que sigue uno, la sigue uno sufriendo en el tiempo. Que a eso se le llama como, en términos más teóricos, como la resignificación de la pérdida. O sea, Ya, yo resignifico la figura de esa persona en mi vida actual no estando físicamente presente. ya, perfecto. Entonces yo reconfiguro, resignifico la manera en cómo yo quiero entender este vínculo, no estando este vínculo como activo, de que hablo, de que me junto con esta persona, etcétera, pero sí sigo teniendo un vínculo. En mi Claro, mente sigo teniendo un vínculo con esta persona. Pero ¿cómo me lo explico? Me lo sí, explico de una manera distinta y eso es lo que me lleva como a este proceso que se le podría decir de sanación, en términos de que es sanador para mí poder entenderlo desde un lugar que me sea más amoroso y más pacífico para claro. llevar esta pérdida física de esta persona que ya no la voy a tener más en este plano, pero me voy a seguir relacionando con él igual. Claro. Bueno, avanzando, porque este es un tema que para mí es lindo y siento que, o sea, obviamente es Sí, doloroso, pero siento sí. que algo que me enriquece cada vez que lo hablo y siempre lo hablo con mi señora y como que constantemente algo a lo que vuelvo, Mm. como esta cosa de cómo a medida que pasa el tiempo uno va reinterpretando a las personas, va entendiendo ciertas conductas que quizás le molestaron en su momento, como que va reconociendo, así como reconociendo, volviendo a conocer Sí. a las personas a medida que ya no están. Y es un ejercicio que es súper lindo porque a veces uno tiende a quedarse con momentos que fueron medio traumáticos Mm. y otros eligen decir, ya, esto se explicaba quizás por el contexto, que quizás en otra realidad no hubiera pasado, entonces uno como que va redondeando un poquito la figura de lo que fue este familiar que ya no está. Ya, pasándola, avanzando un poquito de las cosas como ya de quizás lo más externo que tiene que ver con el sueño, nuestro trabajo. Me gusta siempre hablar de las rutinas de las personas que invito al podcast, porque uno siempre yo intento dar el ejemplo, pero de Ujú. verdad que no lo logro mucho. Pero por eso me interesa preguntarte, por ejemplo, ¿a qué hora te despiertas en la mañana en general? En general, colegio, época de colegio, es decir, de marzo a diciembre, 6:45, más o menos. Ya. ¿Y despiertas como que dormiste lo suficiente? Generalmente sí, Ya, pero porque hice todo un trabajo interno de ver cuál era mi mejor horario para despertar. ya. No todos Hice tenemos esa como, oportunidad. no, hice como el ejercicio de ver como, ya, si yo me duermo a tal hora, no sé, 11, 11:30, porque me acuesto tarde, ¿sí? Me podría acostar más temprano, pero me cuesta. Si yo me duermo más o menos a esa hora, ¿como a qué hora tendría que despertar? Porque a mí me pasaba que de repente yo despertaba, no sé, a las 7, 7:30, en algún minuto, cuando, no sé, solo tenía a mi hijo mayor y despertaba muy cansada. Y me di Ya. cuenta que tenía que ver con que no estaba despertando en una fase de sueño ligero, sino que profundo. Pero si me despierto entre 6:30 y 6:45, siempre me despierto mucho más fácil. Claro. Es Pasa eso igual que como, uno, así como puede hidratarse en exceso, puede hacer ejercicio en exceso, igual puede dormir en exceso. claro. O sea, no creo que duerma en exceso, pero sí como que encontré el punto exacto, como el tramo en el que estoy pasando posiblemente por una fase de sueño ligero y ya he dormido suficiente, como, no Claro. sé, entre 7 horas, a veces 6 horas, sí, como no es suficiente muchas veces las 6 horas, obvio, pero también me pasa a mí en particular que yo tengo mucha energía. Entonces a veces Ya. no necesito dormir tanto como el promedio. Claro, es un perfil quizás de hiperalerta, quizás más autoexigente, más controlador, con más energía. Que eso Pero hace como que. caigo, o sea, no es como que me cueste, no me despierto en la mitad de la Ya. noche, como que caigo bien porque hago tantas cosas en el día que cuando caigo, caigo profundo. eh, pero también me pasa que quizá yo tuve insomnio como Ya. durante la época universitaria. Entonces dormía poco. Entonces como que mis hábitos también fueron mejorando circunstancialmente en base como a lo que me iba pasando, pero después ya empecé a agarrarlo y ya sí, ya es como un hábito bastante arraigado. Lo que me cuesta es dormir 8 horas.
Ya, El fin de semana, obviamente, ningún problema. Pero no es como que pareciera que no necesito dormir tanto para poder recuperarme. ya, pero puede ser normal. O sea, Sí, existen los dormidores cortos que, si sí, bien son pocos, pero existen. sí. Y por ejemplo, en el día, estimulantes, café, mate, energética, esas cosas. Café, pero no tomo tanto café. Me gusta. Mate me pasa que también me gusta un montón, pero siento que a veces me juega en contra, me baja el azúcar, como que... Ya, Pero el café me gusta, pero no abuso mucho del café. ya. Pero no es como que te genere problemas en el sueño. No. Una vez hablando como con, no me acuerdo qué profesional estaba hablando, creo que una doctora por mi déficit atencional, Ya, y me decía que el café, claro, como que me estimula, pero para bien. Entonces, que yo me podía tomar 2 tazas máximo. Y la verdad es que rara vez me podría pasar de las 2 tazas porque en general, como despierto bien, no necesito tanto, no soy de ya, esa persona así como necesito un café a la avena, ya, no. claro. Pero sí en la mañana, como dentro de las primeras horas, sí tiendo a querer un Pero café. como parte del ritual de Rico. la mañana, no como Sí, algo necesario porque si no, no puedo avanzar con mi día. sí. No, no como algo ¿Y algo de necesario. actividad física, ejercicio que estés haciendo ahora? Yo normalmente trato de hacer actividad física, ahora no estoy haciendo tantas, generalmente hacía más, pero ahora lo que sí no transo es o me voy caminando a la consulta y trato de caminar durante el día o me voy en bici. Ya. Y, Entonces ahí sí o sí tengo que hacer y algo otras más de cosas así ejercicio. como más organizadas, ejercicio de fuerza o otras Eso es cosas lo que me así. falta retomar. Ya. Me Eso es falta lo central. retomar. ¿Ah? Salió Sí. hace poquito un estudio que mostraba, bueno, era en personas quizás de más edad, pero de todos los ejercicios, como el que tenía más beneficio con el sueño era el ejercicio de fuerza. Mm, Entonces uno le insiste a todos los pacientes porque de verdad que los mm. beneficios son innumerables del ejercicio de fuerza, pero cuesta a veces empezar porque uno no sabe por dónde, no sabe cómo asesorarse, cree que se va a lesionar, o sea, hay hartas como barreras de repente de entrar a trabajar con peso. Sí, cuando eres medio disperso, dispersa como yo, como que cuesta como concretar. Entonces, yo lo que yo sé que voy a hacer este año es como poder tener un entrenador personal Claro, que me ayude a sí, poder pues. hacer efectivamente esos ejercicios de fuerza, que también, dicho sea de paso, después de los 40 sí o sí, como pierden masa Sí, muscular, pues, no, estamos hay que hacer obligadísimos. ejercicio de fuerza. Y la comida, por ejemplo, ¿tiene algún ritmo de comida especial? ¿Terminas de comer a qué hora más o menos en la noche? Yo ceno con mis niños. Yo ceno Ya, a las 7 8 de la noche. Entonces sí, desde hace varios años yo ceno temprano. A lo más me voy a comer así como un chocolatito, alguna cuestión en la noche, pero en verdad no como mucho en la noche tarde, sino que ya, como mi comida normal, pero como a las 7 8. perfecto. Me cuesta así tomar desayuno. Y yo sé Ya, que eso puede impactar, pero lo que sí me di cuenta es que en mi caso mi organismo funciona mejor con un desayuno más como menos copioso ya. y no tan cerca de la hora de despertar. Como que a mí el ayuno me hace sentirme más activa, como cognitivamente más despierta. A mí me pasa algo parecido, como que en la mañana como que me cuesta comer. Mm, Como que siento que tienen que pasar por lo menos un par de horas antes de empezar a comer. Como mm. que no, no sé. No. Pero Sí, es, y después cuando, no sé, esto fue desde que tengo 13 14 años, que siempre fue como que nunca tomé desayuno, mi primera comida era el almuerzo. Y después pasaron los años y empezaron a aparecer todos estos trabajos sobre el ayuno y dije, ya, yo iba haciendo eso toda la vida, así que tampoco estaba tan lejos. Y en la noche, por ejemplo, ¿cuál es tu rutina justo en la última hora antes de meterte a la cama? no veo tele, es Mm, verdad. ya, Como no mucho. De repente, un par de veces a la semana, pero no soy tan buena así como para aprender la tele. Sí puedo como el mal hábito de como de terminar de resolver cosas o en el computador o en el celular. Más como para hablar que estar haciendo como, no sé, estar mirando redes sociales, como que mm, ya. converso, hablo por teléfono, qué sé yo. No paso tanto rato en la cama antes de dormir, es como que cuando ya me quiero ir a dormir, ahí recién me acuesto. Mm, ya, perfecto. Un poco lo que hablábamos sobre las estrategias como de sueño. Eh, y la verdad es que, bueno, tomo Mm, magnesio, ya. como, no necesariamente por temas de sueño, es como
como el conjunto de magnesios que en general hace muy bien. Me gusta tomar un tecito caliente. ¿Ya? Eh, y de ahí, en general, si siento que me va a costar quedarme dormida, me gusta escuchar música. Me Ya. gusta poner música para dormir. Si siento sobre todo que me va a costar, como sonidos isocrónicos, ondas delta, Ya, esas cosas me perfecto. gusta harto. Pero en general, como te digo, bastante bien siento yo que la tengo como establecida. Y sí creo que a veces algunos fines de semana me puedo demorar harto en dormirme y ahí me puedo acostar Ya. más tarde y todo, pero tampoco es como que salga tanto. Pero no soy tampoco de las que, no sé, se acuesta a las 10 de la noche, se despierta a las 5 de la mañana y Ya. hace deporte, no, Claro. me falta para Porque, eso. porque igual, en cierta forma, uno tiene que conectar un poquito con las sensaciones del sueño y en qué momento funciona Sí, mejor. Entonces, de repente eso no sí, va tanto por en qué hora me acuesto, sino que en cuándo siento sueño, cuándo siento sí. hambre. Entonces, de repente eso es mucho más importante que tener una pauta. ¿Ya? Logro, de hecho, lo que me ha ido pasando a medida que ha ido avanzando los años, en el fondo, y el autoconocimiento en relación a mi sueño, es que logro hacerme caso más luego cuando tengo sueño. Ya. Antes me pasaba mucho eso, que yo sé que le pasa a muchos adultos, que es como sienten esta carga de sueño, sienten esta homeostasis del sueño y como que se resisten, se resisten, se Luchamos un poquito resisten, contra eso. sobrecansancio, cortisol arriba, no hay caso después cuando me quiera dormir. No, yo como que siento sueño y me puedo resistir si es que tengo algo como pendiente que hacer o me quedan cosas por resolver o dejar hechas para el día siguiente, pero si no trato de dormirme luego, porque sé que si no después me va a costar un montón. Ya, Como que perfecto. aprendí igual ahí mi lección a través de los años. Igual, claro, el hecho de conocerse bien y llevar como años en esto, como que uno cierto va Mm, agarrando ciertos puntos que sabe que son importantes y sí, más que una rutina rígida, uno va sí. conectando, como te decía, con esa sensación de cuándo siento sueño, cuándo estoy mejor, cuándo hacerse caso, porque de verdad que nos pasa a todos que uno por querer sacar más pega, más pendientes, como que a mí me ha pasado, a ver, estoy informando un examen y de repente pego un pestañazo mientras estoy trabajando en la noche. Entonces ya, digo, Sí, ya, claramente ya me pasé sí, largo, ya, así que listo. ahí me rindo. ¿Ya? Sí. Y pasando a la última parte que me interesa siempre hablar, hablamos claramente de todas las cosas en las que trabajas tú, de tus rutinas de sueño, autocuidado, pero el sueño tiene esta otra concepción, ¿cierto?, que es un poco más abstracta, que es las expectativas que uno tiene a futuro, para uno, para la familia, para el trabajo, para la comunidad donde uno vive o para el país Mm, inclusive. mm, ¿Qué te gustaría que estuviera pasando, por ejemplo, en términos generales, obviamente, mm. a nivel familiar, en tu trabajo y en Chile en 10 años más? Así como puntos En 10 importantes que años sientes que más. te gustaría que estuvieran realizados o en proceso. En 10 años más yo creo que estoy personalmente como en la senda de construir muy buenos hábitos como con mis niños, como general, bueno, yo soy bien regalona con mis niños, como que eh, tengo obviamente mi estructura y voy a criar en base como a ciertos límites y todo, pero a la vez soy como bien cariñosa, entonces me gusta mucho como seguir buscando ese equilibrio. Siento que en 10 años más me imagino un poco como a mis niños súper autónomos, disfrutando como del día a día, como que no todo sea trabajo y colegio, Mm. ¿sí? Un poco eso, creo que nos sintamos felices, que nos despertemos con ganas de compartir entre nosotros, ¿sí? Que no sea como cumplir, como que siento y quizás como a nivel más macro, eso también es lo que quiero, como que dejemos de sentir que tenemos que estar todo el rato cumpliendo con los demás, con las exigencias, con el trabajo, con como lo que se espera, ¿sí? Como que ojalá nos miráramos más lo que nos pasa, nos hiciéramos más caso, fuéramos más compasivos con nosotros mismos, con nosotras mismas, nos tratáramos con más cariño y para tratarnos con más cariño tenemos que conocernos y tenemos que validar que lo que nos pasa está bien también. ¿Sí? Como esto de que de repente es más válido lo que le pasa al otro porque tengo que ser la empática, tengo que ser la buena, tengo que ser el bueno. Y de repente nos olvidamos de que a nosotros también nos pasan cosas. Y sobre todo, por ejemplo, yo que veo harto crianza en psicoterapia, no exclusivamente, pero
la mayoría de mis pacientes son papás o son mamás, nos olvidamos mucho de nosotros mismos porque tenemos como esta idea muy polar de que si nos dedicamos a nosotros somos egoístas Claro. o vamos a ser más malos papás. Y se puede encontrar un equilibrio, creo yo, pero cada equilibrio tiene que ver con cada familia. Entonces cada uno tiene que buscarlo. Creo que a nivel de sueño, a nivel nacional, estamos al debe. Te lo comentaba como fuera de cámara. Para mí sería ideal que dejáramos de cambiar el uso horario, que nos Claro. quedáramos con el horario de invierno. Es más fisiológico para nosotros. Me encantaría que la gente se siguiera, porque siento que igual hay una tendencia ahora mayor, ocupando y no preocupando de su salud mental y emocional, sino que empezara a darle más cabida a eso, que ojalá haya políticas públicas en relación a la ética y el cuidado, a la salud mental, a la salud emocional, que hubiesen políticas públicas que permitieran que la gente realmente validara y valorara que esto es igual de importante que la salud física Claro. viene muchas veces después de un deterioro de la salud emocional Mm. y cognitiva. Es ¿Sí? duro pensar en eso porque sobre todo nos ha costado tanto llegar al punto de que es importante cuidarse, aunque sea con las cosas básicas, la comida, la actividad física, Mm, y todavía estamos peleando para poder lograr eso mm, todavía. Uno tiende a ver como lejano la posibilidad de que quizás en un trabajo hayan beneficios para esa empresa si es que tus trabajadores tienen menos licencia por temas de salud sí, mental, por ejemplo. sí. ¿Cachai? Siempre yo pienso que muchas veces los cambios se pueden lograr a través de este casi que intercambio. Mm, ¿Ya? O mm, sea, no sé, pues podemos, que quizás tu empresa va a pagar menos a la mutual si es que tenemos menos licencia psiquiátrica, por mm, ejemplo. Entonces, eso hace que el gasto de la empresa sea más bajo y así motivamos a que instauremos un programa que sea de autocuidado, que tengamos una evaluación, casi como este chequeo que hacen los psiquiatras con su propio terapeuta. Cada cierto ujú. tiempo van a ver un psicólogo, ¿cierto? Una cosa parecida de que en la empresa tengamos que cada una semana al mes, en que todos pasamos por una evaluación, conversamos cómo estamos y nos damos el empuje para poder seguir avanzando como trabajadores, como papás, como mamás en la casa. Entonces, de repente yo creo que por ahí quizá el negocio, porque lamentablemente hay que pensar muchas de estas cosas en términos que sean económicos. O sea, Sí. ¿cómo beneficiamos, Es cómo como, damos como algo para poder generar este autocuidado? cómo esta empresa puede mejorar los índices de ausentismo laboral o de licencias laborales, eh, atrayendo a que la gente efectivamente quiera ir a trabajar, por ejemplo, o no Claro, esté tan estresada. Y eso tiene que ver con cuidar la salud emocional también de sus trabajadores, no solamente como dar más beneficios de X cantidad de lucas o qué sé yo, sino que claro. tiene que ver con la salud emocional. O sea, no estamos entendiendo que la salud emocional nos repercute en todo. Y se está generando un lucro igualmente con la salud emocional por parte como de las redes sociales, en donde mucha gente está repitiendo discursos que no tienen tan bien instaurados. Las Mm. neurociencias nos sirven un montón para entender el cerebro humano, pero no podemos reducir todo a las neurociencias. Claro, y la neurociencia sigue siendo una ciencia nueva, Exacto. donde la O sea, es literatura maravilloso. todavía, quizás a 50 años más vamos a tener de verdad conocimiento duro, pero en muchas de las cosas de neurociencia que todavía están hechas en grupos de Mm, estudios súper pequeños, que mm. no sé, vemos cómo funciona el cerebro en relación a leer versus estar con una pantalla y vemos una Claro. foto de un cerebro que se ilumina por aquí y por allá, pero ese estudio se hizo con dos personas, o sea, de Mm. verdad, y lo tomamos como, este es tu cerebro cuando tomas Es café, que este ese es es tu el cerebro, y problema, esa es la como que se verdad. creen todos los estudios, lo dijo un estudio, ya, pero veamos la validez de ese estudio, ¿sí? Y como que ahora todo el mundo está hablando de la neurociencia y de cómo funciona tu cerebro y de que le falta X cantidad de hormona, que la Claro. dopamina, no sé qué, entonces yo voy y tomo no sé qué remedio que me va a servir, pero es más que eso. La salud emocional tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con cómo me relaciono conmigo misma, con los demás, con los que quiero, cómo siento que me tratan. Y eso no se aprende ni viendo un podcast, ni es integrándolo, es Claro. tomando eso, pero poder también integrarlo, llevarlo a mi práctica diaria. Claro, es lo que decimos, uno dice siempre, que al final en la acción es donde uno al final Sí. logra hacer cosas, porque
Pasa harto que, no sé, a las personas les gusta ver, no sé, un podcast de negocios, de emprendedores, ya excelente, casi que tomamos apunte de las cosas que hizo esta persona para ser exitosa, pero nunca empezamos a hacer nada nosotros. Exacto, ese es mi punto, como no me puedo quedar solo con lo que escuché, porque lo que escuché puede ser de muy buena calidad, pero si yo no lo integro, si yo lo tomo como, por eso te digo, como un producto más, entonces como que no llega, no ingresa a mi conciencia como algo que realmente sea importante. Súper. Bueno, creo que un buen punto para poder terminar hoy día, pues. Así que muchas gracias, Pamela, por venir, por darte el tiempo. Bueno, todos trabajamos harto, pero yo sé que de repente darse estos espacios para poder conversar de cosas que yo siento que son importantes, Súper. intentar expandir cierto en conocimiento, dar información que sea lo más cercana a la evidencia posible, en base a experiencias personales, nos suma un montón. Así que muchas gracias por venir. No, gracias a ti, de Muchas verdad. gracias igual a todos por conectarse. La idea es que podamos seguir juntos en este camino hacia una mejor calidad de vida, aprender más sobre autocuidado, medicina del sueño y claro, pues tener, como les decía, todos una mejor calidad de vida, un mejor pasar, mejor relaciones con nuestra familia y es lo que queremos todos al final. Poder disfrutar nuestras vidas, poder hacer las cosas que nos gustan, poder cumplir nuestros sueños y la base de eso, ciertas cosas, luces las vamos dando a medida que conversamos, ¿cierto? Vamos aprendiendo cosas nuevas sobre sueños, sobre ejercicio, deporte, salud mental, o sea, hay de todo para poder seguir aprendiendo. Así que estén muy bien, un abrazo y nos vemos pronto.